Llegué aquí para desaparecer después de 20 años defendiendo leyes en las que no creía. Solo quería silencio. Aire salado. Madera y agua. Pero la paz no siempre significa seguridad. Y aquella vieja cabaña de pescadores tenía otros planes para mí. Cuando aparqué aquella mañana, las ruedas de mi vieja Nissan Navara crujieron sobre conchas y grava como cristales rotos. El aire olía a sal y algas tostadas por el sol. Ante mí se extendían 200 metros de costa olvidada. Salvaje. Azotada por el viento y hermosa en su rebeldía. La hierba de las marismas se inclinaba hacia la bahía como soldados exhaustos. Los restos de un viejo muelle se adentraban en el agua gris. Inclinado. Astillado. Pero aún en pie. Y allí, medio devorada por las enredaderas y el tiempo, estaba la cabaña. Tablas ennegrecidas por el clima. Ventanas empañadas de sal. Se inclinaba lo justo para demostrar que había sobrevivido a todas las tormentas desde los años 40. Apagué el motor y bajé. El aire me envolvió pesado y limpio. Durante un largo minuto me quedé allí, respirándolo. Tenía 39 años. Recién divorciado. Exabogado marítimo. Un hombre que había pasado sus días discutiendo derechos de agua y sus noches intentando recordar por qué importaba algo de eso. 20 años defendiendo a empresas que trataban las costas como balances contables. Hablando de líneas ribereñas. Cláusulas de responsabilidad y lagunas legales que convertían hasta la verdad en negociable. Al final algo se rompió dentro de mí. Tal vez fue el sonido de otro acuerdo que no protegía a nadie. Tal vez fue el momento en que me oí decir una frase en la que no creía dentro de los límites de la jurisdicción. Entonces comprendí que ya no quería vivir dentro de límites. Así que lo dejé todo. Vendí el piso. Tomé lo que quedaba de mi orgullo y compré este terreno en una subasta municipal. 28.000 euros. Una foto borrosa y una escritura de 1943. Aquella escritura. Dios bendiga al funcionario que la redactó. Incluía derechos históricos de acceso a la línea de agua. Acceso legal. Ley antigua. Aún vigente. Era mi tipo favorito de cláusula, sencilla. Honesta y más vieja que cualquier comunidad de propietarios de la provincia. Recuerdo pasar los dedos por el papel cuando llegó. Pensando, esto sí es lo que la ley debía significar, una promesa. No un arma. La brisa se levantó, trayendo el leve silbido de las olas contra los pilotes. Casi podía oír a los fantasmas de los pescadores de hace 80 años riéndose de mí. Un abogado queriendo hacer de carpintero. Sí. Murmuré mirando la cabaña. Reíos cuanto queráis. Las tablas crujieron cuando subí por el sendero de arena. Apoyé la palma en el marco de la puerta. Pino áspero quemado por el sol. Sólido en algunos sitios. Podrido en otros. Pero honesto. Madera real. No el roble pulido de los juzgados. Era perfecta. No porque fuera bonita. Sino porque era mía. Dentro. El aire olía a sal. Polvo e historias antiguas. Una nasa oxidada colgaba de un clavo. Una taza de esmalte reposaba en un estante. Petrificada por la sal. Las iniciales EP estaban grabadas en la pared junto a la ventana. Las toqué como una oración. ¿Fuera? La marea subía. Las gaviotas discutían en el cielo. Pensé en los años que había pasado en salas de reuniones sin ventanas. Viendo cómo los hombres retorcían la verdad como si fuera una cuerda. Pensé en lo cansado que estaba de fingir que ganar significaba algo. Este lugar debía ser mi tregua. Una oportunidad de reconstruir algo pequeño. Algo silencioso.
Sin clientes. Sin jueces. Sin batallas. Solo tiempo. Madera y agua. Pero he aprendido una cosa sobre la paz: atrae a la clase de personas que quieren poseerla. Entonces no sabía nada de la urbanización de lujo a 800 metros playa arriba. No sabía de las casas pastel, los carteles de playa privada, ni de la mujer que creía que el océano le pertenecía. Solo conocía el sonido de las olas y la sensación de exhalar por fin sin pedir perdón. Si hubiera sabido lo que venía, quizá habría dado la vuelta con la furgoneta en ese mismo instante. Pero la verdad es que no lo habría hecho. Porque aquella cabaña, aquella franja de costa salvaje, no solo me dio un hogar, me dio una razón para volver a luchar. Y ahí, supongo, empezó todo. No tardó mucho en agrietarse la paz. El primer golpe no llegó del viento ni de las olas. Llegó de un coche patrulla de la policía local. Era un martes por la mañana. Cálido y quieto. De esos que te hacen creer que el mundo puede ocuparse de sus propios asuntos. Mi cuadrilla acababa de empezar a desmontar el porche de la cabaña. 2 martillos. Una radio y olor a serrín de cedro en el aire. Entonces oí la grava crujir. Me giré y vi el coche patrulla bajando por el camino de arena como un tiburón que se adentra en aguas poco profundas. La ventanilla bajó despacio. Deliberada. Detrás salió de un todoterreno Lexus blanco una mujer. Pantalones de lino blanco. Gafas de sol enormes. Pulseras de oro que atrapaban la luz como cebos. Su expresión decía autoridad. Pero sus ojos decían control. Soy Elena Vargas, anunció antes de que la gente pudiera abrir la boca. Presidenta de la Comunidad de Propietarios Horizonte Marino. Lo dijo como si fuera alcaldesa. Me limpié las manos en los vaqueros y me acerqué despacio. Buenos días. El agente asintió. Con cara de quien preferiría estar en cualquier otro sitio. Señor. Hemos recibido una queja por posibles obras sin licencia en terreno colindante a la comunidad. La frase colindante a la comunidad era pura burocracia. Significaba no es nuestro. Pero nos gustaría que lo fuera. Alcé una ceja. ¿Colindante? Eso dijeron, se encogió de hombros. Impotente. Elena cruzó los brazos. Su perfume cortante en la brisa marina. Esta tierra limita con nuestra playa privada, dijo. Su maquinaria y el ruido molestan a los residentes. Debe cesar toda actividad inmediatamente. Su tono tenía ese ritmo típico de las comunidades de propietarios, mitad exigencia, mitad condescendencia. Envuelto en la palabra normativa. Sentí que el abogado que aún llevaba dentro se despertaba. Saqué de la mochila una carpeta y se la entregué al agente, escritura. Planos de linderos y el acuerdo histórico de 1943 con derechos de acceso. Sigue vigente según la ley de costas y el dominio público marítimo terrestre, dije. El agente hojeó los papeles. Con los ojos entrecerrados por el alivio lento de quien se da cuenta de que lo han metido en el lío ajeno. Elena miró los documentos como si fueran dinero falso. Ese acuerdo es antiguo, dijo agitando una mano perfectamente cuidada. Esta playa comunitaria se estableció en 2012. Es propiedad privada. Nuestros residentes pagan cuotas de mantenimiento. Sonreí. Entonces han estado pagando por arena que no les pertenece. Ella parpadeó. Ofendida por la calma. Su mandíbula se tensó. Señor. Sus obras atentan contra el disfrute pacífico de nuestros residentes. Disfrute pacífico. La frase me golpeó como un eco de sala de audiencias. La había oído usar a directores generales para cerrar la boca a pescadores. Vecinos y pueblos pequeños que no podían permitirse abogados.
Y ahora iba dirigida a mí. Miré a la gente. Verá ahí, dije tocando la carpeta, que esta parcela es anterior a Horizonte Marino en casi 70 años. No está bajo su jurisdicción. La playa más allá de la línea de marea alta es pública por ley estatal. La comunidad no puede vallarla, reclamarla ni cobrar alquiler por el océano. El agente asintió. Llevaré esto a la oficina y lo comprobaré. Mientras. No hay motivo para parar las obras si todo está correcto. Los labios de Elena se apretaron en una fina línea blanca. Se arrepentirá, dijo en voz baja. No a mí. Sino al aire. A la idea de ser desafiada. Luego giró sobre sus talones y volvió al Lexus murmurando algo sobre llamar a la demarcación de costas. El agente me dedicó un pequeño encogimiento de hombros, ese gesto universal de buena suerte, y se marchó. Cuando el todoterreno desapareció por el camino de las dunas. Uno de mis hombres silbó. Bonito vecindario has elegido. Reí por lo bajo. Sí. Muy acogedor. Pero algo dentro de mí cambió. No era miedo. Solo un déjà vu. Había pasado media vida luchando contra gente que creía que las normas eran armas. Había jurado que nunca volvería a hacerlo. Y sin embargo allí estaba. De pie en la arena con una escritura en la mano. Sabiendo que iba a hacerlo de nuevo. La marea subía. Las olas golpeaban los viejos pilotes como un tambor lento. Miré el agua y dije. Casi para mí mismo. ¿Queréis pelear por la orilla? Muy bien. Pero esta vez la ley está de mi lado. Las gaviotas gritaron arriba como si ya lo supieran. La paz no iba a durar mucho. Los faros traseros de la gente desaparecieron carretera arriba. Tragados por el calor y la distancia. Durante un buen rato solo se oyó el océano. Constante. Indiferente. Honesto. El tipo de sonido con el que se puede construir una vida. Mi cuadrilla volvió al trabajo. Pero el ritmo había cambiado. Cada golpe de martillo sonaba más fuerte. Cada motor más expuesto. Eso pasa cuando alguien mete la ley en medio. Convierte el sonido en prueba. Intenté sacudírmelo de encima. Me dije que era solo una vecina entrometida con demasiado tiempo y poco sentido común. Pero la forma en que había dicho se arrepentirá se me quedó clavada. No era exactamente una amenaza. Más bien una promesa de alguien que nunca había oído la palabra no en su vida. Al atardecer el lugar quedó en silencio. La cuadrilla recogió. Los motores se perdieron por la carretera. Me quedé solo. Sentado en la trasera de la furgoneta con un termo de café ya frío. La bahía estaba tranquila. La luz teñía el agua del atón viejo. Debería haber sido pacífico. En cambio, me sentía observado. Capté un movimiento en las dunas. Solo un destello. Un reflejo como de cristal atrapando la última luz. Quizá prismáticos. Quizá imaginación. Aún así. Levanté el móvil y saqué una foto lenta del horizonte. Las viejas costumbres nunca mueren. En mi mundo no se gana peleando. Se gana documentando. Entré en la cabaña y me senté un rato. Escuchando cómo la madera crujía y se asentaba a mi alrededor. El sitio olía a sal y lluvia. Y por primera vez me di cuenta de lo frágil que era todo. Aquel trozo que creía haber comprado por 28.000 euros con una firma. Antes pensaba que las peores batallas ocurrían en los juzgados. Pero al menos allí todos sabían que estaban luchando. Aquí fuera la guerra llegaba en silencio. Envuelta en sonrisas educadas. Notificaciones en papel y preocupación de vecino. En algún lugar al otro lado de la bahía ladró un perro.
Luego volvió el silencio. Tan largo que pesaba. Me levanté. Comprobé el pestillo de la puerta y miré por la ventana agrietada hacia el lado de la urbanización. Filas de casas pastel brillaban en el crepúsculo. Perfectas como una postal. Sus farolas se encendían una a una. Pequeñas atalayas marcando una frontera que yo no había pretendido cruzar. Susurré a nadie. Quería silencio. Javier. Ahora escucha bien. Nunca es realmente silencio. No cuando el poder quiere algo. ¿Fuera? La marea subió otro palmo. Rozando el borde del viejo muelle. Una gaviota gritó una vez. Aguda y lejana. Antes de desaparecer en la niebla. Aquella noche dejé la luz del porche encendida. No porque tuviera miedo. Sino porque quería que la vieran desde el otro lado de las dunas y supieran que seguía allí. Pasaron 3 días. El tiempo suficiente para que el mar cambiara de humor y yo empezara a creer que quizá Elena Vargas había encontrado otro objetivo. Entonces, el viernes por la mañana, bajé al sitio y encontré una hoja de papel pegada a la retroexcavadora. El viento tiraba de las esquinas. El sello del ayuntamiento me miraba como una etiqueta de advertencia. Orden de paralización de obras. Toda construcción suspendida. Pendiente de investigación ambiental. Eso era todo. Sin firma. Sin informe adjunto. Solo la autoridad estéril de una fuente oficial. Había visto suficientes de esas en mi vida para saber exactamente qué significaba. Alguien tenía amigos en los buzones adecuados. La arranqué de la máquina y le di vueltas en las manos. La tinta se había corrido un poco por el aire salado. Pero el mensaje estaba claro. Sin trabajo. Sin progreso. Sin paz. Caminé por el sitio. Sintiendo la brisa azotar la hierba. Los chicos ya murmuraban. Javier. Dijo Paco. Mi capataz. Con cara de preocupación. ¿Crees que es real? Lo bastante real como para asustar a hombres buenos. Contesté. Nos reunimos junto a las furgonetas. Nadie quería decirlo en voz alta. Pero se veía en sus ojos. Habían trabajado suficiente tiempo en comunidades costeras para reconocer el patrón. La comunidad llama al ayuntamiento. El ayuntamiento al inspector. El inspector al paro. Es una cadena silenciosa donde nada se demuestra pero todo se detiene. Les dije que recogieran por hoy. Lo arreglaremos el lunes. Dije. Asintieron. Educados pero distantes. La forma en que se mira a alguien que acaba de recibir una mala suerte. Al mediodía estaba solo otra vez. La máquina estaba muda. El metal amarillo desvaído contra las dunas. La orden de paralización ondeaba en el asiento de mi furgoneta como una bandera blanca clavada en un cadáver. Me serví un café y me senté tras el volante. Mirando el agua. La marea subía. Y la pelea también. Veréis. Yo solía redactar estas cosas cuando aún llevaba trajes y facturaba horas a clientes que pensaban que la costa era un tablero de ajedrez. Conocía el lenguaje, vago. Educado. Pero letal. Pendiente de revisión posterior. Posible impacto. Preocupación comunitaria. Nunca tenían que demostrar daños. Bastaba con susurrarlo lo bastante alto y el sistema hacía el resto. Y ahora me mordía con los mismos dientes que yo había afilado antes. Aquella noche recibí un correo de un antiguo contacto en el registro del ayuntamiento. Asunto, aviso. Dentro había copia de una denuncia ciudadana presentada por Salvemos Nuestra Costa. Una asociación de la que nunca había oído hablar.
El escrito adjunto me acusaba de desarrollo costero imprudente y posible destrucción de hábitat de marismas frágiles. Sin pruebas. Sin estudio. Solo un párrafo de teatro moral. El nombre al final, Elena Vargas. Fundadora y directora interina. Casi me reí. La mujer había creado una ONG en 72 horas. Un grupo ambiental falso. Probablemente con logo. Página de Facebook y un apartado de correos que coincidía con el de su comunidad. Me recosté en la silla y me froté los ojos. No intentaba ganar legalmente. Intentaba ahogarme en papeleo rojo. Y tenía que reconocer que era listo. Cuando has librado unas cuantas guerras en los juzgados, aprendes que hay dos tipos de adversarios, los ruidosos y los pacientes. Elena era de las pacientes. De las que envenenan el pozo mientras aún bebes de él. El sábado no conseguí que me devolvieran ni una sola llamada de la Oficina de Vigilancia Ambiental. Todos los permisos que ya había presentado estaban de repente en revisión adicional. Los correos rebotaban entre departamentos como gotas en hojalata. Ella estaba presionando al sistema y el sistema me presionaba a mí. El domingo por la noche conduje hasta la propiedad solo para despejar la cabeza. La marea estaba alta, rozando el muelle ruinoso. El aire olía a cedro mojado y gasoil. Me quedé allí, con la orden de paralización aún doblada en el bolsillo. Y escuché el oleaje golpeando la orilla. Aún no estaba enfadado. Solo cansado. Cansado de que el poder se vistiera de virtud. Cansado de ver a gente como Elena retorcer la palabra ley hasta que parecía un poste de valla. Pensé en marcharme. Vender el terreno. Cortar pérdidas. Entonces recordé al hombre que había construido aquella cabaña en 1943. Un pescador con más esperanza que dinero. Tallando una vida de sal y viento. Ese hombre no se rindió. Y yo. Maldita sea. No iba a dejar que un comité de vecinos lo borrara con un formulario grapado. Así que volví a casa. Saqué la escritura del cajón y la puse junto a mi vieja tarjeta colegial. La que juré que nunca volvería a usar. Se miraron como dos viejos amigos que habían peleado y olvidado por qué. Me serví una copa. Me recosté y susurré, muy bien. Elena, ¿quieres una guerra legal? Has elegido al abogado retirado equivocado. ¿Fuera? Rodó un trueno en algún lugar de la costa. Y por primera vez en años. No me sentí cansado. Me sentí preparado. El lunes por la mañana el aire alrededor del sitio se sentía distinto. La misma sal. La misma brisa marina. Pero con algo pesado mezclado. Es curioso cómo el silencio puede sentirse hostil cuando sabes que alguien está detrás. La primera llamada vino del proveedor de hormigón. Lo siento. Javier. Dijo con voz incómoda y pequeña. Vamos a tener que posponer el envío. Problemas con el papeleo de urbanismo. No sonaba como un hombre con problemas de urbanismo. Sonaba como un hombre al que habían visitado. Luego llegó el almacén de madera. No podían garantizar el suministro. El equipo de estructura mandó un mensaje diciendo que su aseguradora les había advertido del proyecto. Para el miércoles. La mitad de mi equipo se había marchado. No enfadados. Solo asustados. No se les puede culpar. En los pueblos costeros pequeños. La reputación corre más rápido que un frente frío. Y nada mata el negocio más rápido que una campaña de susurros de comunidad de propietarios. Seguí trabajando. Pero el sonido de los martillos había desaparecido. Solo el viento. Las gaviotas y el eco de mis propias botas crujiendo en la arena. Aquella tarde apareció una cara nueva.
Dijo llamarse Ricky. Afirmaba ser suplente de una de las cuadrillas de jornaleros que había llamado de refuerzo. Tenía hombros anchos, ojos tranquilos y una educación que parecía ensayada. Buenos días, dijo. He oído que necesitas ayuda para limpiar alrededor del muelle. Sí, le contesté, dándole un rastrillo. Nada complicado. Solo ten cuidado cerca de los pilotes. Están medio podridos. Asintió y empezó a trabajar. Al principio parecía normal. Pero al cabo de una hora empezó a hacer preguntas. Demasiadas. ¿Vas a reconstruir el muelle más ancho? ¿Estás seguro de la línea de retranqueo? ¿Qué tipo de permisos llevas en esta obra? El tipo de preguntas que hace la gente que no está realmente allí para ayudar. Aquella tarde, mientras cerraba el remolque, capté un destello de reflejo. Su teléfono levantado justo lo suficiente para que la lente brillara a la luz. Lo bajó rápido. Murmuró algo sobre mirar la hora. No dije nada. Solo sonreí. Le ofrecí un café y lo invité a entrar en el remolque para un descanso. Dentro olía a serrín y gasoil. Se sentó a la mesa plegable. Serví 2 tazas. Le pregunté por su trabajo. Dijo que había hecho pavimentación para una empresa que yo conocía. Le pregunté quién era el dueño. Me dio el nombre equivocado. Eso fue todo lo que necesité. Se marchó poco después. Lo que no sabía era que 2 días antes había instalado un grabador de movimiento bajo el estante y una cámara en la esquina. Llámalo instinto o paranoia. Aquella noche reproduje la grabación. Allí estaba. Teléfono en la oreja. Voz baja. Sí. Tengo una foto clara de la erosión en la base. ¿Te la envío? Una pausa. No. No sospecha nada. Intentaré entrar en la caja de permisos mañana. Y luego la frase que me heló la sangre, 500 ahora. Otros 500 si consigo retrasar la inspección. No dijo su nombre. No hacía falta. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando el zumbido del generador, sintiendo subir aquella vieja calma de sala de audiencias. La misma calma que tenía justo antes de un interrogatorio. Esto ya no era sobre líneas de propiedad. Era sabotaje. A la mañana siguiente lo despedí. Sin discusión. Solo le dije que no volviera. Intentó hacerse el confundido. Pero lo sabía. Coloqué nuevos carteles alrededor de la valla. Propiedad privada. Intrusos serán denunciados. Y esta vez lo decía en serio. Pero el daño ya se estaba extendiendo. Apareció un foro de cotilleos local en Internet. Forastero construye muelle ilegal. Alguien subió una foto de mi retroexcavadora recortada para que pareciera que estaba vertiendo residuos en la marisma. Reconocí el ángulo. La cámara de Ricky. Para finales de semana no podía ir al pueblo sin que me miraran de reojo. La misma gente que me había saludado 2 semanas antes ahora cruzaba la calle al verme pasar. Elena no tenía que ganar en los juzgados. Ganaba en susurros. Pasé aquel fin de semana en la cabaña. Casi solo. Arreglé el porche. Revisé las cámaras. Vi faros que entraban y salían del camino de la urbanización después de medianoche. No llamé al sheriff. Todavía no. Quería más que un atestado. Quería pruebas. Lo curioso de ser abogado es que dejas de creer en las personas. Pero nunca dejas de creer en las pruebas. Aquel domingo me senté a la pequeña mesa del remolque, grabando mis notas como hacía antes para preparar casos. Voz firme. Sin emoción. Solo hechos, fecha. Hora.
Observación. Estaba construyendo un expediente ladrillo a ladrillo para la tormenta que sabía que venía. Fuera. El viento subía. Un trozo de contrachapado golpeaba la pared. Agudo y hueco. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no había sentido desde mis días de juzgado: concentración. Elena quería aislarme. No entendía. La soledad era donde los abogados afilaban sus cuchillos. Sucedió justo después de las 3 de la mañana. La hora en que hasta el viento suena culpable. Dormía en el remolque. Botas junto a la puerta. Cafeteras todavía medio llenas de la noche anterior. Entonces llegó el sonido. Agudo. Equivocado. Como madera astillándose. Metal golpeando arena. Agarré la linterna. Salí. El aire nocturno me golpeó frío y húmedo. Espeso de sal. El haz cortó la niebla y allí estaba. La valla norte estaba caída. Cuerdas cortadas limpiamente. Estacas metálicas dobladas. Una pila de madera tratada que había pedido la semana anterior estaba cubierta de pintura roja tirada a cubos. Chorreando como sangre. Hasta la puerta del remolque estaba marcada. Grandes letras en esmalte: no muelles privados en nuestra playa. Durante un largo momento me quedé allí respirando entre dientes apretados. Escuchando el silbido del mar. No fue la pintura lo que me afectó. La pintura se quita. Fue la suposición que había detrás, que el miedo me haría doblarme. Que si hacían suficiente ruido la ley empezaría a parecer opcional. Barrí con la linterna hacia las dunas. Dos figuras. Sudaderas oscuras. Una cojeando. Pie izquierdo arrastrando en la arena. Creían que la niebla los ocultaría. Pero la cámara infrarroja que había montado en el pino no se preocupaba por la niebla. Los vi cruzar de vuelta hacia el camino de la urbanización. Sin máscaras. Una de ellas miró directamente a la lente y aún desde 50 metros reconocí aquella mandíbula. Elena. Había visto la misma sonrisa de suficiencia aquella semana cuando pensó que tenía al ayuntamiento en el bolsillo. Ahora estaba vandalizando propiedad privada como una adolescente con un spray y un rencor. No grité. No perseguí. Solo levanté el móvil y saqué 3 fotos de su silueta contra el resplandor de la luz de inundación. La prueba no discute. Recuerda. Al amanecer el sitio parecía una escena del crimen. Pintura roja salpicada por la pila de madera. Cubos tirados abiertos. Regueros que llevaban de vuelta hacia las dunas. Me serví un café. Puse la cámara en la mesa y descargué la grabación de la noche anterior. El vídeo se reprodujo en silencio, 2 figuras deslizándose en la niebla. La cojera. La pintura. La sonrisa. Claras como una confesión. A las 8 llamé a la oficina de la Guardia Civil. El mismo agente de antes contestó. Cuando vio la grabación silbó bajo. Joder, dijo. Esa es la presidenta de tu comunidad. De acuerdo. Se rascó la barbilla. Sacudiendo la cabeza. Parece vandalismo y allanamiento. Quizá daños a la propiedad si lo empujas. Oh. Lo empujaré, dije. Y mientras. Revisa el registro de denuncias del ayuntamiento. Ha estado usando una coalición falsa para presentar interdictos. Mismo nombre. Mismo apartado de correos. Asintió despacio. Ya tomando notas. Cuando se marchó me senté en los escalones del remolque. Viendo subir la marea. La pintura seguía húmeda en las tablas. Brillando al sol de la mañana. Parecía que alguien había intentado sangrar el color del mundo y no había terminado el trabajo. Por primera vez sentí que la ira se asentaba.
No ruidosa ni salvaje, sino fría. Precisa. La clase de ira que mide sus palabras y presenta documentos. Elena pensaba que jugaba a política de comunidad. No sabía que acababa de entrar en derecho penal. Giré la cámara hacia los destrozos. Pulsé grabar y hablé con calma al objetivo. Esto ya no es una disputa de vecinos. Esto es prueba. ¿Y si el ayuntamiento no la para? Los tribunales lo harán. Luego lo apagué. Me serví otra taza de café y esperé a que empezara el día. Las gaviotas ya daban vueltas arriba, chillando contra el viento como testigos que habían visto demasiado. Para cuando presentaron el atestado de la gente, yo ya tenía un pendrive en el bolsillo y un plan en la cabeza. Cuando has pasado 20 años en las trincheras legales, no esperas a que la justicia te encuentre. Vas a buscarla. Conduje 3 horas hasta Cádiz, a un despacho que antes había llevado mi nombre en la puerta. Herrera y Asociados. El cristal aún conservaba las letras antiguas desvaídas por el aire salado y el tiempo. Tomás Herrera era de esos abogados que no se olvidan. Pelo cano, traje gris y una voz que podía convencer a un banquero de que le diera su propia caja fuerte. No habíamos hablado en 4 años. No desde que abandoné la sociedad y el sueldo. Levantó la vista cuando entré en su despacho. Cejas alzadas. ¿Qué me aspen si no es el consejero pródigo? Dejé el pendrive en su mesa. Tengo algo mejor que una confesión. Se recostó. Curioso. Siempre saltándote las cortesías. ¿Qué es esto? Vandalismo. Soborno. Fraude y una mujer que cree que puede convertir el gobierno local en su espada personal. Abrió la carpeta que había traído, fotos del vandalismo. Capturas de pantalla de la asociación falsa de Elena. La declaración escrita del contratista y el archivo de audio del intento de soborno. Su expresión pasó de diversión a concentración. Joder, murmuró pasando las páginas. Eso es un banquete completo. Sí, dije. Y estoy harto de comer embutido. Dile al ayuntamiento, o explican esto o les demandaré por actuar como agentes de la comunidad y exigiré toda la correspondencia entre ellos. Tomás rió bajo y aprobador. ¿Aún tienes ese filo? El filo nunca se fue, dije. Solo dejé de usarlo para la gente equivocada. Asintió despacio. Luego señaló las fotos. ¿Quieres tierra quemada? Sacudí la cabeza. No. Quiero limpio. Legal. Rápido. Creó una ONG falsa. Canalizó dinero de la comunidad. La usó para congelar mis permisos. Eso es interferencia torticera y representación fraudulenta. Empecemos por ahí. Tomás sonrió como un hombre que acababa de recordar por qué le gustaba su trabajo. Entonces presentemos un interdicto. Golpeémosla donde duele. En la autoridad. Pasamos las 2 horas siguientes redactando un lenguaje lo bastante hermético para aguantar agua en un huracán. Cada alegación documentada. Cada cita precisa. El tipo de escrito que no grita. Sangra confianza silenciosa. En un momento Tomás levantó la vista del portátil. ¿Echas de menos esto alguna vez? ¿La pelea? Asintió. Pensé en las luces de la sala. El olor a café y papel. La descarga de la discusión. Echo de menos lo que se suponía que debía ser, dije. No en lo que se convirtió. No contestó. Solo siguió tecleando. Fuera empezó a llover. Un golpeteo lento y constante contra la ventana. Al atardecer lo teníamos impreso. Solicitud de medida cautelar contra la comunidad de propietarios Horizonte Marino. No contra Elena directamente.
No. Eso vendría después. Esto era más grande. Era cortar la cabeza de la serpiente. No la cola. Fundamentos: abuso de autoridad. Representación fraudulenta. Obstrucción al desarrollo legal de propiedad. Medidas solicitadas: congelación inmediata de todas las operaciones. Gastos y derechos de ejecución de la comunidad pendiente de investigación. Tomás metió las páginas en una carpeta. Estampó su sello en la esquina. Ahí tienes, dijo. Un bonito trozo de papel afilado. Sonreí. El papel gana a los cotilleos siempre. Se recostó, entornando los ojos. ¿Sabes, Javier? Gente como ella prospera en el silencio. Cuentan con que los hombres decentes sean demasiado educados para devolver el golpe. Estoy harto de ser educado, dije. Y lo decía en serio. Presentamos la solicitud antes de que cerrara el juzgado. Cuando el secretario la selló, el sonido resonó por el pasillo de mármol como un martillo. Limpio. Final. Seguro. En el camino de vuelta la tormenta había entrado tierra adentro. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo contra el cristal. Constante. Implacable. Los relámpagos cruzaron la bahía mientras cruzaba el puente de vuelta hacia Conil. Cada destello iluminaba las dunas. El agua y el tejado de aquella cabaña maltrecha que me esperaba. Antes pensaba que la ley era una jaula. Resulta que es un martillo. Solo hay que recordar por qué extremo agarrarlo. La medida cautelar llegó un miércoles. Estaba sentado en los escalones del porche con una taza de café negro cuando llamó Tomás. ¿La ha leído ya?, pregunté. Rió. Oh. La está leyendo ahora mismo. Mensajero certificado. Directo a su puerta. Casi podía oír la sonrisa en su voz. Y está a punto de darse cuenta de que no puede gastar ni un solo euro de la comunidad sin aprobación judicial. La brisa matutina traía olor a sal y pino. Y por primera vez en semanas lo sentí, impulso. La orden era limpia. ¿Precisa? Todas las operaciones de la comunidad de propietarios Horizonte Marino quedan suspendidas pendiente de investigación. Sin nuevas reuniones. Sin citaciones. Sin gastos. Sin poder. No rugía como la justicia. Susurraba. Pero yo conocía bien ese sonido, papel cortando arrogancia. Imaginé a Elena abriendo aquel sobre en su cocina perfecta. Quizá a mitad de un sorbo de té de hierbas. Aún creyendo que gobernaba la costa. Luego sus ojos captando el sello. Luego la comprensión. Esa bofetada fría que no se borra rápido. Por primera vez desde que empezó esto. No me sentí enfadado. Sentí algo más silencioso, satisfacción. Quizás. O equilibrio. Al mediodía la noticia corrió por la provincia como marea. Los contratistas empezaron a llamar de vuelta. La oficina de permisos por fin contestó mis correos. Hasta el dependiente de la ferretería, que había dejado de darme los buenos días, me dedicó un gesto otra vez. Curioso lo rápido que la gente recuerda la justicia cuando se amordaza a los matones. Tomás me envió copia de los comentarios del juez. El hombre no se había andado con rodeos. Había llamado al comportamiento de la comunidad un grosero abuso de autoridad bajo la apariencia de defensa ambiental. Eso en lenguaje de abogado significa, te has metido tú sola. Bajé a la orilla aquella tarde, viendo cómo el sol se escondía tras las dunas. El agua brillaba como latón viejo otra vez. Por primera vez desde que compré el terreno podía oír las olas sin el ruido estático de la política. Y sin embargo, en algún lugar profundo,
Sabía que esto no era el final. Gente como Elena no se rinde. Retroceden. Recargan y vuelven más feas. Me senté en la arena sorbiendo café frío de un termo y pensé en lo lejos que me había alejado de quien era. Cuando ejercía la abogacía medía las victorias en euros y plazos. Ahora las medía en centímetros de orilla recuperada. Quizá eso es lo que se supone que debe sentir la paz. No ganar. Solo que te dejen en paz. Pero la paz y la gente como ella no pueden compartir la misma habitación mucho tiempo. A la mañana siguiente llegó un sobre de mensajero a mi puerta. Dentro había una carta de la demarcación de costas. Tras revisar las pruebas y comunicaciones recibidas, determinamos que no existe amenaza ambiental creíble en el sitio. Todas las restricciones anteriores quedan levantadas. Solté una carcajada que no había sentido en meses. Salió de lo profundo del pecho. Como quitarse óxido. Llamé a Tomás. Han levantado los permisos, silbó. Justo a tiempo. Ahora estás del lado correcto de la gravedad. ¿Y ella? Hizo una pausa. Está nerviosa. No puede mover un dedo sin permiso del juzgado. Pero no confundas silencio con rendición. No lo hice. Aquella noche el aire se sentía demasiado quieto. Demasiado calmado. Recorrí la valla con una linterna. Revisé cada cámara. Cada poste. Todo en silencio. Demasiado en silencio. Más allá de las dunas. Las luces pastel de horizonte marino parpadeaban débilmente. Como un pulso moribundo. Y en algún lugar detrás de una de aquellas ventanas imaginé a Elena paseando. Pensando. Planeando su siguiente movimiento. Pero por ahora la marea había cambiado. Subí al viejo muelle y miré el agua oscura. Una pequeña ola golpeó los pilotes. Suave. Constante. El sonido de las cosas volviendo a donde pertenecen. Pensé en cuántas veces había usado la ley como arma para ganar casos que nunca debieron pelearse. Ahora. Por primera vez. Me sentía como un escudo. Susurré a la noche, el papel siempre vence al poder. Y durante un breve y precioso momento. La costa volvió a ser mía. 3 días después de la medida cautelar estalló la tormenta. No en el cielo, sino en el papeleo. Empezó con una llamada de un viejo amigo en la Comisión de Aguas Costeras. Un hombre que me debía un favor de un caso de años atrás. Javier, dijo. Quizá quieras ver algo. Hemos estado cruzando datos de orillas después de que se hiciera pública la congelación de tu comunidad. Algo en tu parcela no cuadra. Esas palabras. No cuadra. Tienen un peso especial en mi mundo. Son la primera grieta antes de que caiga la pared. Me envió una carpeta de escaneos y planos de agrimensor. De esos que huelen a tinta vieja de archivo gubernamental. Entre ellos había un mapa costero en blanco y negro de 1961. En el margen izquierdo cerca de mi línea de propiedad había un código que no había visto en décadas, punto de acceso público histórico 17. Mi corazón dio ese golpe lento y deliberado que solo los abogados sienten cuando se dan cuenta de que la ley está de repente. Bellamente. De su lado. Según los registros. El viejo muelle de pescadores. Los mismos pilotes podridos que había medido para reemplazar. No era solo infraestructura privada. Había sido registrado en 1943 como punto de utilidad pública nacional bajo el programa de fideicomiso costero. Destinado a garantizar acceso comunitario al agua durante los suministros de guerra. Lo que significaba que toda aquella franja de playa, la que la comunidad de Elena había vallado, monetizado y embellecido, no era suya en absoluto. Por ley era terreno público. Miré el mapa durante un buen rato.
La tinta estaba desvaída. Pero las coordenadas eran exactas. Justo donde estaba mi muelle ahora. Por un momento no supe si reír o maldecir. Luego recordé algo que me dijo una vez mi viejo mentor: la verdad no desaparece. Solo espera a que alguien sea lo bastante paciente para desenterrarla. Y Dios me ayude. Yo tenía paciencia. Llamé a Tomás. Contestó al segundo tono. Dime que has encontrado algo bueno, dijo. Más que bueno, contesté. ¿Has oído hablar del punto de acceso público 17? Silencio. Luego un silbido. ¿Estás de broma? Ese muelle está en el registro hasta que alguien olvidó mencionarlo cuando la comunidad presentó sus ampliaciones de linderos. Tomás soltó una risa baja. Pues parece que han construido sus bancos de picnic en el porche del tío Sam. Pasamos el resto del día reuniendo pruebas, documentos de fideicomiso nacional. Fotos de archivo. Registros de inspección. Al atardecer teníamos un montón legal lo bastante alto para que un juez se sentara derecho. Pero el destino no había terminado de ayudar. Aquella noche llegó un correo anónimo a mi bandeja. ¿Sin asunto? Sin mensaje. Solo 4 palabras: ¿querrás esto? Adjunto había un PDF con la transcripción de una reunión interna de la comunidad de 6 años atrás. La mitad de las líneas tachadas. Pero la importante no. La voz de Elena clara como el día: nadie va a revisar los mapas nacionales. Si controlamos el acceso, controlamos la playa. Así de simple. Eso era todo. El arma humeante. Miré la pantalla hasta que el resplandor del monitor tiñó la habitación de azul. 6 años de engaño. Millones en cuotas falsas de mantenimiento de playa y la arrogancia de decirlo en voz alta. Envié todo: el mapa, la transcripción, las finanzas, directamente a mi contacto en la Oficina Nacional de Vigilancia Costera. Me devolvió la llamada en 1 hora. Señor Morales, dijo. Su tono pasando de educado a oficial. Creo que su comunidad de propietarios ha estado realizando actividades en terreno protegido nacional. Enviaremos un equipo para inspección. Bien, dije. Traigan cámaras. El viernes por la tarde llegaron. Todoterrenos negros bajando por el bulevar de la urbanización como botas de la ley. Agentes en caquis y polos con placas nacionales prendidas al cinturón se extendieron por la arena. Midiendo coordenadas. Fotografiando vallas. Escaneando bancos con códigos QR. Desde la ventana de mi remolque vi la ola de pánico extenderse por el vecindario. Vecinos asomando por las persianas. Susurrando. Alguien dejó caer una copa de martini. Y entonces apareció Elena. Sombrero de ala ancha. Postura perfecta. La misma aura de autoridad que llevaba desde el primer día que invadió mi terreno. Marchó directamente hacia uno de los inspectores. Tacones clavándose en la arena como puntuación. Soy la presidenta de la comunidad, anunció. Deben coordinarse con nuestro asesor legal antes de pisar aquí. El inspector ni siquiera levantó la vista. Señora. Esta playa está bajo jurisdicción nacional. No estamos aquí para coordinarnos. Estamos aquí para documentar infracciones. Elena se quedó helada. Las palabras la golpearon como oleaje contra un dique. Por un segundo la máscara se agrietó. Luego giró bruscamente y se dirigió a su Lexus. Teléfono ya en la oreja. Al anochecer habían marcado 23 infracciones, construcciones no autorizadas. Obstrucción de acceso público. Falsificación de expedientes de urbanismo y mal uso de fondos comunitarios para defensa no aprobada. Los agentes recogieron. La luz dorada desvaneciéndose sobre las dunas. Cuando el último todoterreno se alejó. Salí fuera.
La playa volvió a estar en silencio. Salvo el lento silbido de la marea reclamando lo suyo. Me quedé allí mucho tiempo, viendo cómo el agua se acercaba de nuevo a los pilotes. Los mismos pilotes que habían sido nacionales mucho antes de que existiera ninguna casa pastel. Pensé en el viejo pescador que construyó aquel muelle en los años 40. No sabía que estaba haciendo historia. Solo quería un lugar para trabajar. Respirar. Vivir. Y eso era todo lo que yo quería también. La diferencia era que por fin tenía pruebas de que la historia estaba de mi lado. No me robaron a mí, dije en voz baja. Le robaron a todo el mundo. El viento se levantó, llevando las palabras sobre la bahía. Quizá el mar me oyó. Quizá no. Pero de cualquier modo, parecía el comienzo del final. Volvieron al día siguiente. Ya no en silencio. Estaba apretando una viga bajo el porche reconstruido cuando oí motores profundos. Uniformes. Gubernamentales. 4 todoterrenos negros bajaron por la carretera costera y se detuvieron justo delante de la puerta de acceso a la playa de la comunidad. El aire cambió. El mar se quedó quieto. Hasta las gaviotas parecieron callar. Agentes nacionales bajaron. Placas brillando al sol. Cámaras colgando de sus hombros. Botas hundiéndose en la arena que hasta aquel momento la comunidad había llamado suya. Me quedé junto a la valla. Brazos cruzados. Mirando. Al otro lado de las dunas. Vecinos asomaban por las ventanas como pájaros en tormenta. Algunos salieron fuera. Teléfonos en alto. Susurrando preguntas que no querían contestar. Y entonces la vi. Elena Vargas. Reina de la Costa Pastel. Bajando de su Lexus con amplia ala de desafío. Lino blanco. Pulseras de oro. Las mismas gafas de sol que llevaba el día que intentó cerrarme. Se movía rápido. Como se mueven las personas que aún creen que pueden mandar sobre la marea. Se acercó a uno de los inspectores. Un hombre alto en caquis y chaqueta de viento con las siglas de C. Soy la presidenta de la comunidad, declaró. Voz afilada como para cortar cristal. Deben coordinarse con nuestro equipo legal inmediatamente. El agente ni se inmutó. Solo ajustó sus gafas de sol. Señora. Este sitio está bajo protección nacional. No estamos aquí para coordinarnos. Estamos aquí para documentar infracciones. Se pudo ver el momento exacto en que el control se le escapó entre los dedos. El color abandonó su rostro, dejando solo el orgullo para mantenerla erguida. Intentó de nuevo. Más alto. No tienen derecho a. Un flash de cámara la congeló a mitad de frase. Los agentes se desplegaron. Marcando vallas. Escaneando bancos. Fotografiando sus carteles de playa privada como pruebas de delito. Elena se volvió hacia uno de sus vocales. Un hombre mayor aferrando una carpeta. Llama al abogado, siseó. Ahora. Él no se movió. Solo miró la arena. Me acerqué. Deteniéndome a unos metros. No dije una palabra. No hacía falta. Sus ojos se encontraron con los míos medio segundo. Estaba todo allí. Rabia. Confusión. Incredulidad. Parecía alguien que había pasado su vida hablando por encima de la gente y de repente se daba cuenta de que nadie escuchaba. A media tarde la investigación había atraído a una multitud. Llegaron furgonetas de noticias locales. Presentadores ensayando líneas mientras los cámaras ajustaban enfoque. Residentes se agruparon detrás de la cinta de precaución. Murmurando. Uno de los agentes habló en voz baja por radio.
Luego 2 guardias civiles se acercaron a Elena. Señora, dijo uno con calma. Queda detenida por fraude. Obstrucción a la justicia y falsificación de títulos de propiedad. Su boca se abrió. Mitad protesta. Mitad jadeo. Esto es acoso. Esta es mi playa. El guardia sacudió la cabeza. No. Señor, Es la playa de todos. La tomaron por los brazos. Firmes pero profesionales. Sus gafas de sol cayeron en la arena y por primera vez no se agachó a recogerlas. Mientras se la llevaban, se retorció hacia mí, gritando algo que no pude oír bien por el viento. Quizá una maldición. Quizá una súplica. No importaba. El oleaje lo ahogó. Los reporteros se arremolinaron. Micrófonos en alto. Flashes como relámpagos. En algún lugar detrás de mí alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Un pequeño oleaje incierto de sonido que creció hasta algo constante. No aplausos para mí, sino de alivio. El imperio de la comunidad se desmoronaba en tiempo real. Titular a titular. Los agentes cargaron cajas de documentos incautados en los todoterrenos. Actas de reuniones. Libros de contabilidad. Expedientes falsos. Todos los secretos arrastrados a la luz del día. Me quedé al borde del muelle. El viento azotando mi camisa. Y vi cómo se desarrollaba todo. No sonreí. No me regodeé. En este tipo de justicia no hay baile de victoria. Solo el clic silencioso del equilibrio volviendo a su sitio. Cuando se cerró la última puerta de todoterreno, uno de los guardias se acercó. ¿Es usted el denunciante?, preguntó. Algo así. Asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa. Menudo rastro de papel. Señor. La mayoría de la gente solo despotrica en Facebook. Viejas costumbres, dije. Rió. Subió a su vehículo y se marchó con el convoy. Al atardecer la playa volvió a estar vacía. Salvo las huellas. El viento y yo. La última luz del día tiñó la arena húmeda de bronce. La marea subió. Suave y perdonadora. Me senté en el borde del muelle y dejé que el aire salado llenara mis pulmones. No sentía triunfo. Sentía paz finalmente ganada a pulso. La clase que no viene de ganar, sino de resistir más que nadie. Detrás de mí. Las casas pastel brillaban débilmente bajo el sol poniente. Silenciosas ahora. Humilladas. Di un último sorbo al café. Ya frío. Y susurré al mar. Basta de hablar. Elena. Ahora el agua tiene la palabra. El juzgado olía a madera vieja y lluvia. Había pasado media vida en salas como aquella. Discutiendo. Defendiendo. Diseccionando la verdad hasta que cupiera en el bolsillo de alguien. Pero esta vez no estaba detrás de la mesa. Estaba en la segunda fila. Solo mirando. Elena Vargas estaba sentada en la mesa de la defensa. Pálida bajo las luces fluorescentes. Sin gafas de sol. Sin sombrero de ala ancha. Solo una mujer que por fin se había quedado sin vallas tras las que esconderse. El juicio atrajo multitud. Reporteros llenaban la pared del fondo. Susurrando entre notas. Residentes de la comunidad llenaban los bancos. Caras contraídas por rabia. Vergüenza o quizá culpa. Algunos la habían aplaudido una vez. Ahora no podían mirarla a los ojos. La fiscal se levantó. Una mujer joven con la clase de confianza que yo tenía antes de que la vida me enseñara paciencia.
Presentó las pruebas como un cirujano. Los expedientes de la ONG falsa. Los mapas falsificados. Las transferencias bancarias que desviaron 1.400.000 euros de cuotas de mantenimiento a cuentas personales y donaciones políticas. Luego llegaron las grabaciones, mi vídeo. Las llamadas de soborno y la grabación del vandalismo de la noche de la pintura roja. La sala permaneció en silencio salvo el zumbido del proyector. Cuando la voz de Elena llenó los altavoces, sí controlamos el acceso. Controlamos la playa, vi a los jurados removerse en sus asientos. Ese fue el momento en que todo cambió. Se podía sentir. Su abogado intentó darle la vuelta. Malentendido. Defensa apasionada. Buenas intenciones que fueron demasiado lejos. Pero la pasión no compra silencio con sobres de dinero en efectivo. A mitad del segundo día. Uno de los vocales de la comunidad, el tesorero, se derrumbó. Admitió bajo juramento que sabían de la frontera nacional desde hacía años. Que la habían enterrado porque, en sus palabras, nadie revisa nunca los mapas viejos. El juez, un hombre mayor con pelo plateado y mirada afilada como para lijar madera, no ocultó su asco. Llamó a sus acciones un abuso sistemático de la confianza comunitaria y del procedimiento gubernamental. Cuando llegó el veredicto fue limpio. Rápido y pesado. Culpable de todos los cargos, 8 años de prisión. Sin libertad condicional durante 4. Restitución completa a los miembros de la comunidad pagada con sus bienes congelados. Incluida una casa de vacaciones en Sotogrande que había olvidado declarar. Los dos vocales a su lado recibieron sentencias menores, libertad condicional. Multas. Prohibición permanente de cualquier cargo en ONG o comunidades de propietarios de por vida. Pero la sentencia real llegó después del martillo. El juez se inclinó hacia adelante y dijo: la comunidad de propietarios Horizonte Marino queda disuelta y puesta bajo administración judicial nacional. Se oyó ese suspiro colectivo silencioso. No alegría. No aplausos. Solo alivio. La multitud se dispersó después. Algunos residentes se quedaron aturdidos, como despertando de una pesadilla por la que habían pagado cuotas. Una pareja mayor lloró suavemente. Les habían presionado para pagar miles por proyectos de erosión de costa que nunca existieron. Cuando sacaron a Elena esposada, mantenía la barbilla alta. Labios apretados. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ella, sus hombros cayeron. La clase de caída que no se finge. Me quedé sentado mucho después de que la sala se vaciara. La madera crujió bajo mí. Durante años había pensado que la justicia era una especie de matemáticas. Argumento más prueba igual a verdad. Ahora sabía mejor. La justicia es gravedad. Todo acaba cayendo donde le corresponde. ¿Fuera? El cielo se había despejado. Los escalones del juzgado estaban resbaladizos por la lluvia matutina, reflejando la luz como vidrio plateado. Los reporteros se agruparon cerca de la acera, gritando preguntas. Señor Morales. ¿Algún comentario? Solo dije: dejad que el expediente hable. Porque ya lo había hecho. Al anochecer, las cadenas de noticias de toda la provincia emitían el titular: presidenta de comunidad condenada por fraude en Playa Nacional. Las imágenes la mostraban caminando por la arena esposada. La misma playa que una vez había reclamado como privada. A la mañana siguiente alguien arrancó el cartel de bienvenida de la comunidad. Al mediodía había desaparecido. Solo un poste vacío y un trozo de cinta ondeando. Por primera vez desde que compré aquel terreno. La orilla parecía como debía, abierta. Silenciosa. Honesta.
Caminé por el sendero hasta el muelle y vi subir la marea. El viento olía a cedro y sal. Y por una vez no me sentí abogado ni víctima ni ganador. Solo un hombre de pie en terreno que se había ganado. Escuchando agua que no pertenecía a nadie. Tardó un largo y húmedo verano reconstruir la cabaña. En julio el aire estaba espeso de serrín. Gasol y redención. Desmontamos el lugar hasta los huesos. Cada tabla podrida salió. Cada clavo torcido se reemplazó. Usé ciprés recuperado de un astillero río arriba. Madera fuerte. De la que recuerda tormentas y se mantiene en pie. De todos modos. El nuevo porche subió primero. Lo bastante ancho para una mecedora y una taza de café. Luego el tejado. ¿De chapa? Porque me gustaba demasiado el sonido de la lluvia como para amortiguarlo. En agosto las paredes estaban selladas. El muelle reconstruido exactamente donde había estado el viejo. Y cada clavo que clavé en aquella madera se sintió como un acto silencioso de rebeldía. La primera vez que pisé el muelle terminado. Descalzo. Luz matutina derramándose sobre el agua. Solo me quedé allí y escuché. Sin más motores. Sin órdenes. Sin ruido de comunidad. Solo el mar. Tal como sonaba antes de que la gente intentara poseerlo. Una tarde un chico del barrio bajó en bici por el sendero y se detuvo cerca de la valla. «Oye. Señor», llamó. «¿Este sitio está abierto?» «¿Abierto?», pregunté. Asintió hacia el muelle. «¿Podemos salir ahí?» Mi abuelo decía que antes era público. Sonreí. Tu abuelo tenía razón. Él y dos amigos caminaron por el muelle. Riendo. Tirando piedras. Haciendo lo que los niños deben hacer junto al agua. Cuando se marcharon no los detuve. Solo tallé un pequeño cartel de un trozo de madera de deriva y lo colgué en la barandilla. Muelle del pueblo. Establecido 1943. Recuperado 2025. Los vecinos se dieron cuenta. No los enfadados. Sino los silenciosos. Los que habían vivido bajo aquella comunidad durante años. Demasiado asustados para hablar. Uno a uno empezaron a pasar. Algunos trajeron café. Otros preguntas. Unos pocos trajeron disculpas. Una mujer. Linda del número 3. Me dio una tarta y dijo. Antes la creía. Pensaba que eras un promotor intentando arruinar las vistas. Le dije que lo entendía. Sonrió. Me alegro de que no te marcharas. Yo también. En septiembre los equipos del ayuntamiento habían retirado todo rastro de los carteles viejos de la comunidad. La web de la Junta se apagó. Las casas seguían igual. Pero el aire se sentía distinto. Más ligero. Como si el lugar por fin pudiera respirar otra vez. El Diario de Cádiz publicó un artículo titulado El hombre que recuperó la playa. Odié el titular. No la recuperé. Nunca fue mía para empezar. Solo recordé a todos de quién era realmente. Una semana después llamó el Parque Nacional. Ofrecieron comprar parte del terreno para incluirlo en un nuevo corredor histórico costero con placas. Carteles explicativos. Quizá hasta un paseo guiado. Les di las gracias amablemente y dije. No arreglé este sitio para lucro. Lo hice para volver a respirar. De alguna manera esa frase acabó en la prensa. Linda me dijo que la hizo llorar. Le dije que a mí me hizo poner los ojos en blanco. Pero la verdad es que no estaba equivocada. Hicimos una pequeña barbacoa el fin de semana después de que bajaran los últimos carteles nacionales. Los vecinos trajeron sillas plegables. Neveras y historias.
Apareció un trío de bluegrass sin invitación y empezó a tocar. Al atardecer toda la bahía brillaba cobre. Y por primera vez en mucho tiempo la gente no hablaba de pleitos ni vallas. Solo del tiempo. Del pescado y de las cosas que hacen que un pueblo vuelva a sentirse vivo. Hasta el tipo que una vez me llamó ocupa del muelle en internet apareció con su perro y una bolsa de carbón. No dijo perdón. No hacía falta. Cuando cayó la noche la marea subió despacio, rozando los postes del nuevo muelle. Los farolillos se mecían en la brisa. Alguien rió. Alguien cantó desafinado. Y comprendí algo que no había sentido desde el día que dejé la abogacía: la paz no es ausencia de conflicto. Es presencia de verdad. Durante años había pensado que la ley era solo un negocio. Una máquina construida para retorcer palabras y enterrar a gente buena. Pero de pie allí, rodeado de vecinos bajo las mismas estrellas bajo las que mi abuelo pescaba una vez, comprendí. La ley en sí nunca fue el problema. Son las manos que la sostienen las que deciden si cura o duele. Antes la usaba como arma. Ahora, por primera vez, la había usado como escudo. Y quizá eso era lo que estaba destinado a encontrar aquí desde el principio. No un lugar para desaparecer, sino una razón para creer de nuevo. La noche terminó como deben terminar todas las buenas noches, con luz de hoguera parpadeando en caras sonrientes y el sonido del agua golpeando suavemente contra la madera. Cuando todos se marcharon me senté en el extremo del muelle. Pies descalzos colgando sobre la marea. Las estrellas brillaban en la bahía como monedas de plata viejas. Una brisa leve traía aroma de cedro y sal. Tomé una respiración profunda. La solté despacio y dije a nadie en particular: vine aquí para desaparecer. En cambio, recordé por qué importa.